¿Estamos? Bueno, gracias a Dios porque estamos en este lugar celebrando el Día del Señor. Gracias porque podemos cantar, o cuando menos escuchar y gozarnos en las alabanzas, no como de costumbre, pero gloria al Señor que estamos aquí una vez más. ¿Qué les parece si oramos antes de comenzar esta mañana hermosa, llena de lluvia por doquier? Pero vamos a orar al Señor para que Él nos hable a través de su santa palabra. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo juntos. Gracias por lo que has provisto para que podamos reunirnos hoy. Pedimos, Señor, tu bendición, que nos des luz, Señor, al abrir tu palabra, que ella pueda satisfacer nuestra sed, que ella pueda satisfacer nuestra necesidad espiritual. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace 2 años salió una estadística en el 2018, lo cual significa que esta cifra debe estar disparada en el día de hoy. Pero el 90% de problemas en finanzas personales crecía por la falta de liquidez. En el año 2018 volvió a salir otra estadística a la par, donde se decía que los bancos también habían procurado otorgar algún tipo de alivio para la economía doméstica y también de las pequeñas empresas. De acuerdo a la Asociación de Bancos de México, el programa de diferimiento de intereses y capital había llegado a 7.9 millones de créditos. ¿Usted puede imaginarse el impacto económico en el día de hoy? En el día donde estamos en medio de la pandemia, usted puede medir, todavía no se puede cuantificar estadísticamente hablando, porque estamos todavía en medio de la pandemia. Hay señales, por supuesto, números rojos que han afectado no solamente a la economía del país, no solamente a Yucatán, no solamente al mundo, sino cada uno de nosotros, y quizás algún hermano, por supuesto, ha sentido los vaivenes de esta economía y le ha afectado quizás en su vida financiera, en su trabajo. Hay hermanos, por supuesto, que eran emprendedores y también les ha afectado, y empresarios o comerciantes, y también les ha afectado. Pero déjenme decirle algo. Gloria a Dios porque tenemos una bendición de que estamos vivos en el día de hoy y por lo tanto hay oportunidad para comenzar de nuevo, para emprender de nuevo, para tomar nuevas fuerzas. Y me llama la atención pensando en la Biblia, porque resulta que el 16 de 38 parábolas de Cristo hablan cómo las personas deben manejar los tesoros terrenales. O sea que estamos hablando de casi la mitad de las parábolas tienen que ver con el hecho de cómo manejar los tesoros que nos ha dejado Dios para administrar. En esta mañana yo quiero hablar a sus vidas, yo quiero hablar delante del Señor para que veamos las gloriosas, escúchelo bien, las gloriosas riquezas que se nos ha dado por medio de Cristo. Y utilizo la palabra tal cual, las gloriosas riquezas que se nos ha dado en Cristo Jesús. Por algo Pablo dijo que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estamos, por supuesto, en una situación en el día de hoy no común, histórica, trascendental, que como decía yo hace un rato ha cimbrado a todo el mundo. Desde la salud, el comercio, la educación, las finanzas, la cultura, la ciencia, absolutamente todo. Trastoca, por supuesto, a cada hogar de cada iglesia. Hermanos que tienen ciertos recursos como hermanos que no tienen ciertos recursos. Ha afectado personas fuera de la iglesia y, por supuesto, personas dentro de la iglesia. Pero quiero recordarles algunas verdades bíblicas. La primera es que Dios mismo es la causa y la fuente de nuestro gozo. Eso que creo que debe quedar muy claro. Dios es la fuente y la causa de todo nuestro mayor y sublime gozo.
La Biblia dice, Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, estad siempre gozosos. Es un versículo que lo sabíamos de cántico, por cierto, pero la Biblia es muy clara que nos insta a estar siempre gozosos. Se dice y se cree, y por supuesto a la luz de la Biblia, una de las cartas donde se habla más de 17 palabras llenan la carta escrita en prisión por el apóstol Pablo, que es la carta a los Filipenses, de la cual yo quiero agarrar hoy como tema. Por lo tanto, las circunstancias no deberían determinar nuestro gozo. Estar siempre gozosos o estar siempre gozosos es un imperativo, es una orden. Y entonces el gozo viene del Señor. Ahora bien, cuando usted y yo entendemos las gloriosas riquezas que se nos ha dado por medio de Cristo, porque son gloriosas. Yo me acuerdo hace algunos años conocimos a allá en Dios Fuerte, cuando nuestra hermana Lisbeti, bueno, no estaba por acá Lisbeti, pero estaban otros hermanos, y conocimos a un joven, voy a omitir su nombre. Él vivía literalmente, y ni siquiera vivía, sobrevivía subhumanamente, porque vivía, valga la expresión, pero su casa era una especie de nylon, que le llamamos acá un plástico negro, y se cubría con otros plásticos. De repente en un gobierno anterior fue el antepasado, y nosotros como iglesia entonces le asistíamos. Era una persona sumamente inteligente, con una mente muy brillante, y destacaba en la primaria y creo que en la secundaria, a tal grado que el gobierno anterior y antes del anterior, de repente él salió afortunado porque salió con una vivienda en Ciudad Cauquel de 2 recámaras, si mal no recuerdo. La verdad es que fue una maravilla. Imagínense de sobrevivir en un espacio, ni siquiera era casa, era un pedazo de terreno donde ellos vivían, donde era nylon, era plástico, era cartón, era lo más inimaginable que quizás algunos de nosotros no tenemos idea. Pero imagínense el cambio de ese lugar a una casa de 2 recámaras con baño sumamente nueva. Pero un detalle más, no le costó absolutamente un solo centavo. Entonces esto hace más gloriosa la oferta o el regalo, la dádiva, vaya. Ahora, cuando hablamos en la Biblia de las gloriosas riquezas que se nos ha dado por medio de Cristo, usted y yo no tenemos, nuestra mente no alcanza a comprender lo que ha de venir, lo que viene, que se nos ha dado con Cristo. Por lo cual, el hecho de pensar de esa manera, que tenemos riquezas gloriosas con Cristo, de hecho Cristo es nuestra más gloriosa riqueza, estar con Él, no tiene par alguno. Si usted piensa en una mansión eterna más allá del country club o de Cabo Norte, no tiene usted idea de lo que es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo, esa es nuestra mayor riqueza, como María que prefirió estar a los pies de Cristo que estar preparando la comida. María tomó la mejor parte, porque estaba a los pies, por supuesto, de Cristo. Ahora, vivir de esa manera, bíblicamente hablando, pensar que nuestra mente se llegue a llenar de que se nos ha dado en Cristo gloriosas riquezas, déjeme decirle que eso debería cambiar nuestro panorama de ver las cosas. Voy a llevarle al capítulo 4 del libro de la carta a los Filipenses, versículo número 10. La escritura en versión 60 dice: en gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ustedes han revivido este cuidado hacia mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sabe que vivir con esa idea de que tenemos mayores riquezas, gloriosas riquezas que se nos ha dado en Cristo? Ahora es interesante que la Biblia no dice que se nos dará, que ya se nos dio las riquezas.
que tenemos riquezas gloriosas en Cristo Jesús. En otras palabras, no hay un creyente pobre espiritualmente hablando. No hay un creyente miserable, al contrario, tenemos riquezas gloriosas. ¿Esto qué significa? Que si usted entiende esto, va a permitir que usted se ocupe, y yo, esa es una de las bendiciones, ocuparnos en los intereses de los demás. En la misma carta a los Filipenses dice que cada uno busca lo suyo propio, no el interés de los demás. Y cuando vemos en este versículo, estamos viendo que una iglesia se empieza a interesar de nuevo por su misionero. No sabemos las razones exactas por las cuales habían dejado de hacerlo. No dice la Biblia, no nos da luz por qué razón los hermanos en un momento dado dejaron de preocuparse por su misionero. No lo sabemos. No entendemos por qué, pero acá Pablo está poniendo en realce. Está diciendo, me gocé en el Señor, pero no solamente me gocé de manera espléndida, de manera amplia, en gran manera. Es cuando usted está muy gozoso y no lo puede uno esconder. El gozo no se esconde. Yo de repente esta semana fui a la casa de mi madre y fuimos varios hermanos de la familia, bueno, varios nos encontramos y fue un gozo, la verdad. Yo cuando estoy muy gozoso no dejo de hablar. Y a veces como que yo mismo me digo, deja de hablar porque estoy muy gozoso y digo y hablo y digo muchas cosas porque estoy lleno de gozo. Me llena de gozo. Y eso es lo que la idea de Pablo está diciendo, en gran manera me gocé en el Señor. En gran manera lo quiero expresar, lo quiero decir. De hecho, esta es una carta de agradecimiento a la iglesia de Filipos. Es una carta que deja hasta el final la gratitud, Pablo. Lo deja hasta el final. En gran manera me gocé en el Señor. No es un gozo basado en las circunstancias, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esto me deja un principio bíblico muy interesante en la iglesia. Nuestra amistad cristiana no debe estar basada en los beneficios que podemos obtener de otros. La amistad cristiana, bíblicamente hablando, no debe basarse en los beneficios que voy a obtener de los demás. En todo caso, no sería amistad y mucho menos cristiana. Una amistad cristiana está basada totalmente en la persona de Jesucristo. Si alguien es mi hermano aquí en la iglesia, es por medio de Cristo. Esa es una de las gloriosas riquezas. Una de las gloriosas riquezas, porque tenemos hermanos en las iglesias, tenemos hermanos en la fe de Cristo, en Dios Fuerte, en Israel, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, en todo el país, fuera del país. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Una de las grandes riquezas inmedibles, porque usted puede estar en cualquier parte del mundo, y si usted te topa con un cristiano, un hijo de Dios, va a ver el trato especial que van a tener para con usted, más cuando usted está en una situación difícil o no lo está. Pero una amistad cristiana está basada en la persona de Cristo, y esta es una riqueza gloriosa. ¿Usted se había puesto a pensar en eso? Quizá no tenga usted el haber en el banco que usted piensa que debe tener, pero si usted tiene un hermano en la fe, una persona creyente, una persona que ama al Señor, esa es una riqueza gloriosa que nos da Cristo. Así que Pablo estaba sumamente gozoso, más que por la ofrenda que había recibido, por el acto mismo. A Pablo le llenaba de gozo, sí, es verdad. La iglesia de Filipo había de nuevo empezado a mandar ofrendas para el misionero, pero eso no le causaba tanto gozo la cantidad, sino el hecho. El hecho mismo de que su iglesia joven, de la iglesia que él fundó, se preocupara por él. Esto le causaba gran gozo al apóstol. Esto es hermoso porque la Biblia nos enseña que la iglesia, y sobre todo Pablo, no utilizaba a los hermanos. No utilizaba, por lo cual la amistad y el amor de Pablo por esta iglesia no tiene su origen en el utilitarismo. Pablo no estaba utilizando a los hermanos para que le den. Pablo estaba gozoso porque la iglesia mostraba su amor por Cristo, porque es lo que hace Cristo precisamente.
Él decía, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor, los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Cuánto gozo da el hecho, y creo que es recíproco. La iglesia estaba gozosa y Pablo estaba gozoso. Pablo gozaba del avance de la iglesia. Pero mire, esto es interesante, porque a medida que entendamos las gloriosas riquezas que se nos ha dado en Cristo Jesús, esto va a hacer que usted y yo nos empecemos a dejar de interesarnos solamente en nosotros, empezar a interesarse por los demás hermanos, por su iglesia. Dice Filipenses 2, 4 y 5 de la NTV: no se ocupen solo de sus propios intereses. Vea lo que dice el Señor. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse. Procuren, pero esa es la riqueza, la gloriosa riqueza en Cristo que se nos ha dado. El hecho de que usted, esta verdad gloriosa va a hacer que usted deje de ocuparse solamente en sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Mire el versículo 5, que este es glorioso. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo rico se hizo pobre, para que nosotros los pobres seamos ricos en Él. Estas son las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. No se ocupen, escúchelo bien, iglesia, en el día de hoy. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto va más allá del simple hecho de dar. Esta ofrenda que le mandaron a Pablo no solamente significaba el aspecto monetario, sino de estímulo a la fe de un siervo que estaba dando su vida por la causa del evangelio. Más allá de la cantidad, más allá del dinero, es el acto de la iglesia de entender las gloriosas riquezas que se nos ha dado en Cristo. Y si usted quiere ser como Cristo, pues Filipenses 2:5 dice: tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren ocuparse, interesarse en los demás. Ahora, la palabra que aparece acá, interesante, que la iglesia había revivido su cuidado de Él, viene de una palabra interesante que significa hacer de nuevo florecer. Yo no sé cuántos aquí en este día, en esta mañana, pues han tenido la dicha de cultivar quizás una rosa, cualquier algo. Y he visto por redes sociales que uno es dado a tomar una foto y subirlo, y está perfecto, porque uno ve una flor de X planta, etcétera. Y esa es la idea exactamente del pasaje cuando dice: ustedes habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ustedes volvieron a hacer florecer. Y cuando un árbol florece es un buen síntoma, porque detrás de la flor viene el fruto. ¿Y no acaso dice Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿No acaso el creyente debe dar fruto? Pues entonces comienza con florecer. Y Pablo está diciendo: estoy muy gozoso, en gran manera, bastante gozoso. No puedo pasar esta oportunidad. Y lo pongo al final en este capítulo 4. Obviamente no había capítulo 4. Pero en esta última parte da su agradecimiento Pablo. Estoy grandemente gozoso, porque al fin los de Filipo habían entendido el concepto de las gloriosas riquezas que se nos han dado en Cristo. Y por eso podían pensar en los demás, y por eso podían interesarse por los demás. Lo cual significa, mis queridos hermanos, que solo el glorioso evangelio de Cristo puede producir que una iglesia, que un creyente florezca en oportunidad para dar no solamente sus talentos, no solamente su tiempo, no solamente sus recursos económicos, sino dar nuestra propia vida. Nuestra propia vida, y tiene que ver con todo lo demás. Y entonces
El evangelio es lo único que hace que una iglesia pueda florecer otra vez, una nueva oportunidad, como lo dice Pablo. Ahora bien, ¿cuánta bendición trajo a este mundo este acto de esta iglesia? Véalo bien. ¿Cuánta bendición produjo para Pablo? El impacto que le produjo a Pablo el hecho de recibir ofrenda de la iglesia que él había fundado. Los hermanos, sin que le dijera prácticamente nada a Pablo, ya lo había enseñado, por supuesto. Los hermanos lo dejaron de hacer por un tiempo, no sabemos por qué. Pero el asunto que dice Pablo, les faltaba la oportunidad. ¿Cuánta bendición fue para Pablo? Bueno, el impacto fue tan grande, es tan grande, que no solamente fue para Pablo, no solamente fue para las iglesias en su entorno, sino ha sido de generación a tal grado que hoy estoy predicando acerca de este acto, acerca de esta ofrenda que la iglesia de Filipo mandó a Pablo. Así que esto cambia totalmente nuestra perspectiva de la vida. Entender que tenemos gloriosas riquezas que se nos ha dado en Cristo debería cambiar la manera de ver las cosas. A veces la vemos de manera muy simple y corta, muy de nosotros. Estamos preocupados en la ropa que vamos a estrenar, en nuestra familia que va a comer, en nuestro auto donde lo vamos a conducir, en la casa nuestra. ¿Y qué más? ¿Sabe que Filipenses nos enseña realmente que debemos preocuparnos? El hecho de pensar en una gloriosa riqueza, eso hace que yo piense en otros, que piense en los demás, que piense en la obra del Señor. Versículo 11. Esta gloriosa verdad, entender que tenemos gloriosas riquezas, también nos enseña a contentarnos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Es interesante que Pablo está diciendo, hermanos, gracias por la ofrenda que me dieron. No, en este momento no tengo una necesidad apremiante, no tengo escasez. Mire la lección. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto se conoce como la suficiencia estoica. Suficiencia estoica significa que uno tiene todo de manera esforzada, la cual sostenía Pablo como el gran filósofo Séneca. Pero aunque sostenían exactamente lo mismo, su punto de vista era diametralmente opuesta uno del otro. Para Séneca procedía de sí mismo su esfuerzo, su trabajo, su capacidad intelectual. Él podía decir, soy suficiente por mi esfuerzo. Pero para Pablo su suficiencia y su contentamiento provenían de Dios. Y esta es lección para todos nosotros. No somos competentes por nosotros mismos. Si tiene usted una capacidad intelectual, si tiene un grado académico, bendito sea el Señor. Si usted tiene un buen trabajo, gloria sea el Señor. Si usted tiene una hermosa familia, bendito sea el Señor. Pero esto viene de arriba. Esto viene del Señor. Él le ha dado la habilidad, Él le ha dado la competencia, Él le ha dado la salud, nos ha dado las fuerzas. Así que nuestra competencia proviene de Dios, nuestra suficiencia y contentamiento proviene de Dios. Esto es un gran reto para nuestras vidas, aprender, porque se aprende a estar contentos, independientemente de la situación en la que estamos pasando. Mire, debemos estar gozosos por la lluvia. Debemos estar gozosos por la pandemia. Aún en medio de la pandemia hay un aspecto de dolor, claro. Hay un aspecto de luto, claro. Hay un aspecto protocolario de cuidado, por supuesto. Pero hermanos, por encima de eso está el gozo que viene del Señor. Es un gran reto para nuestras vidas. Un gran desafío, estar contento. Aprendamos a contentarnos. ¿Sabe que esta verdad sublime? Mire, conéctelo con lo que comenzamos diciendo.
si entendemos que tenemos gloriosas riquezas que se nos ha dado en Cristo, hermanos, deberíamos estar contentos. Y esto no es mediocridad. Esto no es que, bueno, vamos a hacerlo al estilo mexicano como salga. No, no, no. Estamos hablando de que el cristiano debe esforzarse en su trabajo, en todo lo que hace. El cristiano debe esforzarse. Hay un límite, pero nosotros somos llamados a esforzarnos. No a la flojera, es un esfuerzo, la cultura del esfuerzo. Pero hay un límite. Pero si aprendiéramos a contentarnos, independientemente cuál sea nuestra situación, ¿sabe usted que seríamos víctimas o no seríamos víctimas de deudas innecesarias? ¿Sabe que una gran cantidad de personas en Yucatán han sido presa de el Prestafácil y todos sus subproductos y otros títulos? ¿O han caído en la red de la llamada telefónica que ya le autorizaron a usted 45,000 o 25,000? Ya puede pasar a agarrarlo. Pero está tan diseñado para que usted pague intereses sobre intereses. ¿Sabe por qué razón? Porque los hermanos aún en la iglesia no han aprendido el contentamiento. No han aprendido a vivir en escasez. Queremos vivir una élite que no corresponde a nuestro haber. Por más que el hermano se esfuerza, por más que la hermana se esfuerza, simple, lisa y llanamente no da. Entonces, como no estamos acostumbrados o queremos dar una falsa imagen, una falsa impresión, pues entonces nos metimos en deudas, porque no hemos distinguido en la necesidad y el placer. Y sabe que está diseñado. Yo le enseñaba hoy a la escuela dominical que cuando uno va a Liverpool, a Sears, a Chedraui, al bazar del fraccionamiento, bueno, ahí creo que no, pero en los supermercados, sabe que todo tiene, la música incluso, científicamente hablando, está dispuesta para que usted adquiera, para que usted compre. La publicidad, todo. Algunos hermanos trabajan en cuestión de publicidad. Los anaqueles que ponen a la parte final, ¿por qué están puestos allá? Porque con propósito. Pero si los hermanos entendiéramos en esta mañana el hecho de tener contentamiento, el hecho de interesarnos por otros, no estaríamos endeudados o no estarían endeudados. Les contaba en la mañana que la última vez que fue un ladrón a la casa, hace algunos años, yo creo que el ladrón salió un poco frustrado. Seguramente abrió los cajones de la hermana Raquel buscando las joyas, las perlas, los rubíes, los diamantes, y no encontró nada. Yo creo que en ese tiempo teníamos, creo que esa tele que ni marca tiene la que tenemos, y ahorita la hermana Raquel la hizo más digital. Luego les explico. Dice que no es una cuestión austera. Creo que vengo de una cultura austera, pero a lo menos a la luz de la Biblia, lo que no es tanto una cuestión austera, sino aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo único que pudo llevarse el ladrón fue 2 celulares que estaban nuevos, que luego los terminamos de pagar porque era ese modelo, ese esquema de pago. Y fue todo, 400 pesos y ya, no se llevó nada porque no había nada. Pero el punto no es que usted no tenga nada. El asunto es que usted esté contento, la doctrina del contentamiento, que usted esté satisfecho, usted esté contento con Dios. Y hermanos, esto haría que los hermanos mismos de la iglesia no serían víctimas de deudas innecesarias o pagando intereses sobre intereses, haciendo ricos a los grandes empresarios. Voy a leerles y recordarles algunos principios bíblicos. La Biblia dice, Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. Si usted hizo un préstamo, usted está obligado a devolver cada centavo. Es verdad, en el día de hoy, pues no se puede tener el dinero en efectivo para comprar una casa quizás, o un auto quizás, y uno tiene que adquirir una deuda. Es correcto, las deudas que se adquieren son las que se deben pagar, o un refrigerador, una lavadora, etcétera. Pero a lo que la Biblia enseña es que debemos tener la cultura de no deber.
Si usted debe, pague. Aún si es hermano, que es hermano, no pasa nada, me va a entender. No, más al hermano. Si usted le pide, los famosos, cuando uno pide, ¿no? Hermano, denme prestado, por favor, en 15 días se lo pago, se lo juro. Hasta utilizan eso, ¿no? De veritas, de verdad, se lo pago en 15 días. Luego no volvemos a ver al hermano en 15 años. Pero la Biblia nos enseña, no debáis a nadie nada. Hay una deuda, el amaros unos, ahí estamos endeudados. Y debe usted súper endeudado, amar unos a otros. Ese es el primer principio. El primer principio lo dijimos hace un rato. El hecho de entender la gloriosa riqueza que se nos ha dado en Cristo nos permite ocuparnos en los intereses de los demás. Usted deja de pensar solo en usted, que eso es algo egoísta, que eso viene de la carne. Solo piensa en usted, yo pienso en mí. Los demás hermanos, que Dios los bendiga, voy a orar por ti. Pero si usted nada más ora por su hermano y ve su necesidad y no la suple, no corresponde a creyentes. Pero el principio bíblico es que nos enseña la Biblia a contentarnos, sea cualquiera que sea nuestra situación. Pero el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Proverbios 22:7, mire que dice Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Si usted pide un préstamo, ya se metió en esclavitud. Si lo firmó, peor. Claro que hay gente que es sinvergüenza, que se dedican a estafar, o gente que no devuelve, no paga. Eso no es cristianismo. Lo que usted deba, páguelo, devuélvalo. Eso es lo bíblico. A veces abusan porque uno es cristiano y no toma las armas de la ley. A veces uno se va a ver obligado, no está violando nada, aún como cristiano, ir al ministerio público y que la ley, no vaya usted con su machete, págame. No, eso está fuera de la ley. Contrate a un exmilitar para que golpee al hermano, eso no. O alguna persona, tampoco se vale. Pero acá el asunto, hermanos, es que la Biblia enseña. Dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 6. Pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Acá el principio es: no pidas préstamos. No caiga en la falsa idea del 25,000 pesos que ya se le autorizaron. Y cuando usted llega a firmar eso, y está diseñado con letras pequeñísimas para que usted precisamente no lo lea. Y si tiene problemas visuales y no llevó sus lentes, usted ya murió. Y va a tener que pagar en un año lo doble de lo que le dieron. Son las trampas. Proverbios 22, versículos 26 y 27. No estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores. Hermanos queridos, yo a algunos les he dicho: perdóneme, disculpe, yo no puedo hacer aval. Y podemos amar mucho a los hermanos, pero ser aval de un hermano que va a pedir un préstamo, mucho me temo que al final usted va a pagar algo que no debió pagar, porque no es su dinero, es de Dios. Y usted lo maladministró. Usted está pagando algo indebido porque mire que no tiene ni para su ofrenda ni para su diezmo. ¿Cómo va a ser posible? Y acá se aplica el principio: ¿robará el hombre a Dios? Y mire que dice Israel: ¿en qué te hemos robado? O sea, no nos damos cuenta que estamos robándole a Dios por una mala mayordomía, por no entender las gloriosas riquezas en Cristo. Y el hecho de tener gloriosas riquezas permite que yo me interese por otros, permite que yo esté contento, aprenda yo a vivir en escasez y en abundancia. Y miren, hermanos, yo creo que es una oportunidad para orarle al Señor, para pedirle perdón al Señor,
para comenzar a partir de ahora, y podemos tener mil argumentos. Es que tengo muchos compromisos. Pues administrese. ¿Cómo es posible que pagamos aquí, pagamos allá, por todos lados? Porque no hemos aprendido a contentarnos y queremos vivir un nivel que no está dentro de la posibilidad. No es pecado ser rico. O sea, no condena a la Biblia ser rico. Condena no saber ser buen mayordomo. Condena no saber el hecho de estar contento en abundancia y en escasez. Eso es lo grave. No es entre los que dan fianzas, entre los que salen fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, óigalo bien, parece que Pablo está diciéndoselo a la iglesia en particular. Si no tienes, es sentido común básico. Usted puede decir, pastor, es que no lo había leído, ya se lo leí. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama de debajo de ti? Y esto suena muy incomprensible en el día de hoy. Pero bueno, aquí quizás en la iglesia hay uno que otro abogado, por supuesto. Y uno sabe que a veces uno ha perdido y le embargan su propiedad y le quitan sus bienes porque usted no pagó, porque paga intereses por intereses. El contentamiento no es conformismo, mis queridos hermanos, no es mediocridad, ni alguien que no se esfuerce laboralmente. Es aprender a estar agradecido, contento, con o sin los suficientes recursos. Es aprender a ser sabios, a tomar decisiones con respecto a los recursos que Dios le da a usted para que los administre. Porque recuerde, nada es de nosotros. El cuerpo que tenemos es del Espíritu Santo. La esposa que tenemos es del Señor, es una hija del Señor, es una hija de Dios. ¿Cómo trato a una hija de Dios? ¿Me va a pedir cuentas el Señor? Si solamente le hago sufrir, solamente le hago llorar. Pero al revés, ¿cómo trato a mi esposo? ¿Lo respeto? ¿Lo amo? ¿Lo apoyo? ¿Lo animo? Esto es mayordomía. Esto es entender las gloriosas. Ahora, vea la parte bíblica. ¿No acaso es una bendición estar casados? ¿No es una riqueza espiritual? Pero por supuesto familiar. Es una dicha. Yo no sé cuántos varones pueden decir amén ahorita. Qué bendición que estoy casado. No son muchos, pero creo que podrían decir eso. No están forzados a hacerlo. Y los que no están casados, algún día tienen la esperanza. Algunos no sé si no pueden decirlo, pero con la gracia del Señor podemos decir que esa es una gloriosa riqueza que Dios nos ha dado en Cristo, tener una esposa, tener hijos, o solamente el hecho de tener hijos. Si no está el esposo o la esposa, es una bendición tener hijos, o tener padres es una bendición. Y hermanos, no son de nosotros, aunque decimos son mis hijos, es mi esposa, o una casa en la cual podemos vivir, aunque gotea por aquí y por allá, porque no falló el impermeabilizante. Pero tenemos una casa que incluso hay que administrar y ver cómo repararla. Porque no es que nos acostumbramos a ponerle cubeta y ya quedó bien las cubetas. No, hay que ver cómo reparamos la casa que se gotea. Esto es mayordomía también. Versículo 12. Sé vivir humildemente. ¿Sabe usted? Hemos aprendido a vivir. Sabemos vivir humildemente. Y sé tener abundancia. Este es el equilibrio de la vida cristiana. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Hermanos, esta es la gloria, la riqueza en Cristo que se nos ha dado. Las gloriosas riquezas no solo tienen que ver con finanzas, tienen que ver con beneficios espirituales, con el hecho de entender que un hermano puede aprender, y se trata de sé vivir humildemente, sé tener abundancia. El hecho de tener limitantes es una lección para todos nosotros. Pero recuerde que el hecho de tener abundancia no le debe hacer a usted más orgulloso. Y que se olvide del Señor, y que se olvide de los demás hermanos, y que se olvide de la causa del reino del Señor. Queremos decir que como iglesia estamos avanzando, estamos procurando el adelanto del reino.
Y estamos apoyando a pastores locales fuera de la iglesia también, mandando ofrendas para que el reino de Dios se extienda. Pero eso se va a lograr cuando toda la iglesia seamos así, generosos con lo que Dios nos da, con nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos económicos, con todo nuestro ser. Y si usted, mire, yo he aprendido que si Dios nos da más, ¿sabe para qué es? Para compartir con más personas. Dios no le va a pedir algo que no tiene, Dios le va a pedir lo que Él le ha dado. Si nos da un vehículo es para ponerlo al servicio del Señor. Aquí está mi vehículo, vamos a las misiones. ¿Dónde hay que ir? Ya tiene gasolina, tampoco se lo van a dejar sin gasolina. Aquí está a la disposición de, imagínense esa iglesia que diga esto: aquí está mi auto, aquí está parte de mi tiempo. No puedo de lunes a domingo, pero puedo ir sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Yo me acuerdo aquel Honda que yo tenía, el Accord, yo metía hasta 15 chamacos allá en ese Honda. Locura mía. Pero estábamos procurando llevar el evangelio. Aquí está mi auto, aquí está el vehículo, aquí está mi casa cuando pase la pandemia. Aquí podemos dar estudio bíblico. Aquí están mis dones, mis talentos. Aquí está mi tiempo, aquí está mi vida. Aquí está mi profesión. ¿Sabe que la profesión de ustedes son medios para llegarle a otros? Y Pablo decía: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero él estaba en el ministerio aun cuando tenía abundantemente. Él hacía tiendas, él trabajaba de alguna manera para no ser gravoso, y también recibía ofrendas de la iglesia. Pero él no lo gastaba para sí mismo, él compartía con otros. Él tenía staff de ministerio y ayudaba a otros. Hebreos capítulo 11 versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas, escúchelo bien, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué bueno fuera que la iglesia pudiera entender esto: tener por mayores riquezas, el ser como Cristo. El ser como Cristo. Lo que yo le estoy enseñando esta mañana es que ustedes y yo seamos como Cristo. Imitemos a Cristo, vivamos como Cristo. Siendo rico se dice pobre. Él no tuvo, le pagaron para que naciera en la Clínica Mérida, o en la Star Médica, o en el Faro del Mayab nació el bebé de María, o se fue a Houston para que naciera. En un lugar el más indigno nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no tuvo una casa para dejar a sus hijos como legado, porque la Biblia dice que los justos heredan a los hijos de sus hijos. Si alguien tiene esa oportunidad, amén. Pero Cristo no tuvo, nadie le dio herencia, Él se despojó a sí mismo, y esto es una paradoja, porque Él es el dueño de todo. Y Él renunció a la gloria que Él tenía con su Padre, y a vivir a un lugar indigno, a comer con los pecadores. No tenía ni dónde reclinar su cabeza. Y Él es el Hijo de Dios, el eterno Señor, el cual toda rodilla se ha de doblar. Así que, mis queridos hermanos, lo que estoy enseñando es que usted se dé cuenta las gloriosas riquezas que hay en Cristo Jesús, para que usted deje de pensar solo en usted, solo en sus intereses personales, solo en su casa, solo en su auto, solo en su ropa, solo en su esposa. No, sea como Cristo, seamos como Cristo, pensemos en los demás. Viva de manera con contentamiento, en abundancia, humildemente, teniendo por mayores riquezas ser como Cristo. ¿Usted se acuerda de las 7 vacas hermosas que se comían, o las 7 vacas flacas que se comían a las hermosas? Cuando José interpretó ese sueño, algunos hermanos están como al revés, ¿verdad? O justamente se cumple esto. La Biblia dice que las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. Las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre.
Eso es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y por la sabiduría que Dios le dio a José, Dios hizo que José hiciera grande a Faraón, y comprara y administraran y ahorraran y compraron tierras, y el poderío de Faraón fue inmenso, glorioso. Me temo que algunos hermanos están al revés. En tiempo de abundancia uno despilfarra, y entonces vienen las vacas flacas y se devoran a las gordas. Y no haya, entonces hay que correr a prestar, a presta fácil. Y entonces, incluso, déjeme decirle algo, hay quien presta para pagar un préstamo que ya no puede más, y se enreda otra vez para pagar el préstamo, y como no puede pagar vuelve a prestar, y es un caos. Hay que pedirle perdón al Señor. Pero eso es aplicable en todas las áreas, en la manera en que comemos. Hay cosas que debemos ponerle cuchillo en nuestra garganta, y es difícil para todos nosotros, sobre todo en esta cultura del pan. Pero tenemos, con la gracia del Señor, el Señor que nos recuerda, pon cuchillo a tu garganta. Y no es que usted vaya ahorita a la hora de comer, eso sería un suicidio. En verdad es una figura de que uno debe decir, ya hasta aquí, no más, no más. A los ricos de este siglo, dice, si usted es rico económicamente, en lo cual no es pecado, manda que no sean altivos, usted no sea orgulloso porque tiene más que los demás hermanos. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Esta pandemia nos lo ha enseñado. Usted se va a morir y yo nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Y todo lo que usted ahorró o yo ahorré, ni siquiera lo puede uno disfrutar. Viene otro y lo va a disfrutar y lo va a gastar. Así que nuestra esperanza no debe estar fincada en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y termino con este versículo que algunos lo utilizan para alzar pesas, para correr la maratón de Paseo de Montejo, o para pasar un examen. El famoso versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Señor, ayúdame, ahí van 25 kilos más en el gimnasio. Nada que ver. Este pasaje bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está escrito en un contexto de que el Señor da una fortaleza sobrenatural para estar contento cuando hay escasez económica y aún ser generoso. Este pasaje bíblico está en el contexto que todo lo puedo en Cristo, que me da la fortaleza y ser generoso cuando hay abundancia. La idea aquí es que Dios dará las fuerzas necesarias y sobrenaturales para que estemos contentos con el Señor. Voy a terminar con un versículo. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo. Vea esto que dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos huérfanos en toda Europa por tantos papás militares que habían fallecido en el campo de la batalla, mamás que habían sido muertas por los bombardeos en toda Europa. Y hubo muchos huérfanos de todas las edades. Entonces la ONU empezó a hacer campamentos para juntar a los pequeños, para ver dónde los asignaba. Y empezó a juntar, y la prioridad, por supuesto, eran los infantes,
y se logró dar las 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena. Y la mejor comida era para los pequeños y la mejor bebida era para los pequeños, dando prioridad a ese grupo vulnerable. Pero ocurrió un fenómeno que llamó mucho la atención a los sociólogos de ese tiempo. Porque resulta que cuando daba la noche, los infantes no podían conciliar el sueño. Se quedaban despiertos a la hora de la noche. Y por más quizás que les cantaban canciones de cuna, lo cual es muy difícil porque habían de varios países, no conciliaban el sueño, estaban despiertos. Y así pasó una y varias noches hasta que se sentaron a estudiar qué podrían hacer al respecto. A alguien se le ocurrió sabiamente y atinadamente decir: cuando vayan a dormir, le vamos a poner en su mano un pedazo de pan. Curiosamente, en este experimento, al llegar la noche le empezaron a poner un pedazo de pan a cada infante y de manera gradual empezaron a conciliar el sueño y a dormirse. Porque para los niños de la Segunda Guerra Mundial, los huérfanos, ellos experimentaron en carne viva lo que es la muerte, en carne viva lo que es el hambre y la escasez. Y para ellos habían comido este día, pero no sabían, y por eso no se podían dormir, porque no sabían si al siguiente día iban a tener para comer un pedazo de pan. Pero en el momento que su mano tocó el pan y la llevaron a su pecho, a su regazo, ellos empezaron a conciliar el sueño, porque en su mente empezaron a pensar que cuando menos mañana tendrían para comer ese bocado de pan. Queridos hermanos, las gloriosas riquezas que se nos ha dado en Cristo, para que usted y yo nos empecemos a dejar de preocuparnos en solo nosotros, a vivir en contentamiento, a aprender a vivir humildemente y en abundancia. ¿Sabe que el versículo 19 es el versículo como el pan que fue para estos huérfanos? Para que usted el día de mañana descanse en el Señor y usted pueda aprendamos a vivir con las verdades de las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Y usted confíe plenamente que mañana Dios proveerá. Porque la Biblia dice: mi Dios, con eso finaliza Pablo, mi Dios pues suplirá. Es la promesa del Señor: suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Dios le va a dar de comer a usted y a mí. Decía David: fui joven y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Y acá Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo, de tal manera que usted pueda ser generoso, dadivoso, que usted pueda dar su vida, sus talentos, todo nuestro ser. Dios proveerá mañana. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que es verdad. Permite que vivamos aprendiendo que tenemos gloriosas riquezas que se nos ha dado en Cristo. Ayúdanos a vivir como tú mismo, a preocuparnos por otros. Ayúdanos, Señor, a vivir con contentamiento, a vivir humildemente y en abundancia. Ayuda a mis hermanos que quizás están endeudados. Ayuda a los hermanos, Señor, que ni siquiera pueden apartar para dar a tu obra, Señor. Pero permite que en estos domingos tú reavivas, Señor. Tú reavivas su corazón, su mente, y puedan empezar a ser buenos mayordomos. Pensar en las gloriosas riquezas que hay en ti. Señor, bendice a los hermanos. Ayuda a los hermanos que deben a que se esfuercen para pagar sus deudas y a no estar más endeudados. Permite que pensemos en tu reino, Señor. Bendícenos en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.